Dicen que en el mercado de Tepito puedes encontrar de todo. Películas imposibles de conseguir, discos extraños sin etiqueta, grabaciones que no existen en ninguna parte de internet. Pero hay algo que casi nadie menciona, y los pocos que lo hacen se arrepienten después. Entre los puestos de discos pirata, detrás de los estantes de series mexicanas, existe un DVD con la carátula hecha a mano que dice, con marcador rojo corrido por la humedad: El Chapulín Colorado. Episodio nunca transmitido, 1978. No tiene imágenes, solo el logotipo del programa, deformado, como si alguien lo hubiera trazado de memoria. El fondo es negro, y donde debería estar el rostro sonriente del Chapulín, solo se ve una silueta borrosa, con dos puntos blancos donde estarían los ojos. Fue un amigo mío, Carlos, quien me contó de ese disco. Él coleccionaba rarezas de la televisión mexicana, desde cintas VHS de Chespirito hasta grabaciones en Super 8. Este es distinto, me dijo una noche, mientras me mostraba el disco en una funda transparente. No lo busques en YouTube, no lo vas a encontrar. Lo conseguí en un puesto que ni siquiera tenía nombre, y el tipo me juró que no debía verlo solo. Pensé que exageraba. Pero Carlos siempre fue así. Obsesivo. 2 días después, me llamó con la voz entrecortada. No lo veas. Me dijo antes de colgar. Esa fue la última vez que hablé con él. Una semana después, fui a su casa. Nadie respondía. Las luces estaban apagadas, pero la puerta no tenía llave. Dentro, todo estaba en silencio, salvo por un zumbido bajo, constante, como el sonido que hacen los televisores antiguos cuando los apagas, pero sigue ahí, vibrando en el aire. El televisor estaba encendido, mostrando estática gris. Y encima del reproductor de DVD, estaba el disco. El mismo, con la etiqueta roja. No sé por qué lo hice. Tal vez curiosidad. Tal vez algo más. Lo puse. La pantalla se puso negra durante unos segundos, y luego apareció la famosa cortinilla del programa. Síganme los buenos. Pero la voz no sonaba alegre, sino lenta, distorsionada, como si alguien la repitiera en un tono más bajo y cansado. La imagen temblaba, y el fondo amarillo clásico se veía desteñido, casi sepia. Después, apareció el título del episodio. El Chapulín en el pueblo que olvidó reír. El audio se distorsionó con un sonido agudo, casi un chillido. La escena comenzó con una toma del Chapulín caminando por un pueblo desierto. No había música. Las casas estaban cubiertas de polvo, las ventanas rotas. En el suelo, juguetes abandonados, como si los niños hubieran desaparecido de un momento a otro. El Chapulín hablaba, pero no se movía su boca. Su voz sonaba distante, como si viniera de otro lugar. ¿Y dónde están todos los buenos? Nadie respondía. Solo se oía el viento, y algo más, algo que parecía respiración detrás de la cámara. A los 3 minutos, la grabación se detuvo. La pantalla se fue a negro. Pensé que el disco estaba dañado, pero después de unos segundos, la imagen volvió, mostrando al Chapulín dentro de una casa. Las paredes estaban manchadas, y las luces parpadeaban. En la mesa, había fotografías antiguas, pero en todas las caras estaban rayadas con líneas negras. La cámara se acercó demasiado. Podías escuchar el zumbido del micrófono saturando el aire. El Chapulín se inclinó hacia las fotos y murmuró algo que no pude entender. El tono era demasiado grave, casi un lamento. Luego miró directo a la cámara. Su rostro no era el del actor que todos conocemos. No era Chespirito. Era diferente. El traje era el mismo, aunque sucio y roto. Pero la cara tenía algo mal. Los ojos estaban muy abiertos, sin parpadear, y la piel parecía una máscara, rígida, artificial. Entonces habló. Tú también estás en este pueblo, ¿verdad? Me congelé. El video seguía, pero cada palabra resonaba como si me hablara directamente. El Chapulín caminó hasta una puerta al fondo de la habitación, y al abrirla, la cámara lo siguió. La habitación detrás era idéntica a la anterior. Y dentro se veía otra cámara grabando. En la otra pantalla, se veía lo mismo, solo que en ese segundo, la cámara me mostró a mí. Era imposible, pero lo juro. Era yo, sentado en el sofá de Carlos, viendo el DVD. El reflejo mostraba la misma ropa, el mismo movimiento. Apagué el televisor. O al menos lo intenté.
El sonido del zumbido se volvió insoportable, y la pantalla comenzó a mostrar líneas rojas y negras. El chapulín se quedó quieto, mirando al frente. Detrás de él, algo comenzó a moverse. Una figura, borrosa, arrastrándose por el suelo. La cámara tembló y el audio se volvió un caos de voces solapadas, repitiendo frases del programa. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Chanfle. Pero dichas de forma lenta, desesperada, como si las estuviera repitiendo alguien ahogándose. De pronto, la imagen se distorsionó por completo. Durante unos segundos, lo único visible fue un rostro deformado. Los ojos del chapulín, demasiado grandes, y su boca abierta en una sonrisa imposible. Después, silencio total. Solo un texto en pantalla. El pueblo que olvidó reír. Nunca despertó. El DVD expulsó solo. La televisión se apagó. Y por un instante, juraría que escuché pasos detrás de mí, pequeños, casi como si alguien caminara con zapatos de niño. Cuando volví a encender el televisor, la entrada de video mostraba solo nieve. Pero en la esquina inferior derecha, muy tenue, se leía algo, como si fuera un error de codificación. Episodio olvidado 78 Real MP4. Lo busqué en internet después. No hay registros. Pero en foros viejos, de 2009, encontré menciones de un archivo con ese mismo nombre. Gente que decía haberlo descargado de páginas ya inexistentes. Todos los comentarios terminaban igual. Si ves al chapulín mirarte desde la pantalla, no respondas. Pasaron varios días desde que vi aquel episodio. O al menos, eso creí. Porque después de apagar el televisor, los días se mezclaron en una especie de neblina. Mi reloj se detenía a las 7:43 p.m. todos los días, y cada vez que miraba por la ventana, el cielo tenía el mismo color enfermo, una mezcla entre gris y sepia, igual que en el episodio. Intenté dormir, pero el sonido del zumbido seguía ahí, aunque el televisor estuviera desconectado. Y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz distorsionada susurrar. ¿Dónde están todos los buenos? Esa noche decidí volver a la casa de Carlos. La policía ya había sellado el lugar, pero me las arreglé para entrar. Todo seguía igual. Polvo, silencio, y ese olor a cinta vieja y electricidad quemada. En el suelo, al lado del reproductor, encontré una hoja arrancada de una libreta. Estaba escrita con su letra. No dejes que te mire directamente. Si lo hace, se queda contigo. Y debajo, una dirección nueva escrita con lápiz. Era un sitio viejo, de esos diseñados con fondo negro y texto rojo, lleno de enlaces muertos. Solo había un botón activo. Ver episodio completo, versión restaurada. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba entender qué había visto. O tal vez porque, en el fondo, sentía que alguien me estaba esperando ahí. Clic. El video empezó con la misma introducción del programa, pero ahora la calidad era nítida, demasiado clara para ser una grabación de los 70. El chapulín estaba de pie en medio de un set iluminado con focos que parpadeaban. Ya no era el pueblo abandonado. Era un estudio vacío, con cámaras viejas apuntando desde distintos ángulos. No había público, ni risas grabadas. Él miraba directamente a la cámara. Bienvenidos al programa. Que nadie recuerda. Su voz era más profunda, metálica. Detrás, algo se movía entre las sombras. Figuras humanas, de pie, inmóviles, con rostros cubiertos por máscaras blancas. El chapulín levantó su chipote chillón, pero al golpear el suelo, en lugar de sonar un chirrín cónico, se escuchó un grito. Un grito humano. Entonces habló otra vez. Hoy ayudaremos a alguien que no sabe que ya está dentro. La cámara giró. En la pantalla del fondo se veía una imagen mía. Yo estaba ahí, frente al monitor, viéndolo. Y lo peor fue que él me sonrió, como si me reconociera. La transmisión se distorsionó y la imagen cambió a una toma de una habitación conocida. La sala de Carlos. El cuerpo de alguien estaba sentado frente al televisor. La cabeza inclinada hacia un lado. Era él. O lo que quedaba de él. Sus ojos estaban abiertos, secos, mirando la pantalla. Y el reflejo mostraba al chapulín, de pie detrás de él. Apagué la laptop. O al menos, eso creí. Durante los siguientes días, empecé a notar cosas raras en mi casa.
El televisor se encendía solo, mostrando apenas un destello rojo. Las paredes vibraban con ese mismo zumbido. Y cada noche, exactamente a las 7:43, el reloj se detenía. Grabé uno de esos momentos con mi celular. Cuando revisé el video, todo se veía normal. Hasta que pausé en el segundo 13. Ahí estaba. Detrás de mí, apenas visible en la penumbra, se veía una figura con antenas, de pie en la esquina del cuarto. Me quedé congelado. Y entonces, desde el pasillo, escuché una risa, una que conocía de toda la vida, pero que nunca había sonado tan hueca. No contaban con mi astucia. El aire se volvió helado. Corrí hacia el televisor, lo desconecté, pero la imagen seguía encendida. El Chapulín estaba más cerca, mirando a cámara, respirando con dificultad, como si cada palabra le costara dolor. Tú también. Olvidaste reír, ¿verdad? Luego, la pantalla mostró un destello blanco y todo se apagó. Al día siguiente, vino la policía. No recuerdo haberlos llamado. Dijeron que los vecinos habían oído ruidos extraños y una voz repitiendo algo sin parar. Según ellos, cuando entraron, la televisión estaba encendida, mostrando un episodio del Chapulín Colorado que nunca habían visto. Yo estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en la pantalla, murmurando: síganme los buenos. Síganme los buenos. Dicen que intentaron sacar el disco del reproductor, pero no había ninguno dentro. Solo un código en la pantalla. E78. Olvido. Real. Me internaron unos días después. Dicen que no hablo mucho, que solo repito frases del programa, que a veces río sin motivo. Pero yo sé que no estoy loco. Porque cada noche, cuando apagan las luces, el televisor del hospital se enciende solo, mostrando nieve estática. Y en medio de ella, una sombra con antenas que se mueve cada vez más cerca. No contaban con mi regreso. Años después, un usuario del foro Teleretronx subió un post titulado "Encontré algo que no debería existir". Adjuntó un enlace de Mega. El Chapulín Colorado. Pueblo que olvidó reír MP4. Versión restaurada. El video duraba 22 minutos. Los primeros 5 eran normales. El humor típico, las frases clásicas, todo igual que siempre. Pero al minuto 6, la imagen se corrompía. El color desaparecía. Y el Chapulín, mirando directo a cámara, decía: el siguiente héroe eres tú. El archivo se cerraba solo. Y cada persona que decía haberlo descargado reportaba lo mismo. El video cambia cada vez que lo ves. A veces aparece tu casa en una escena. Y en la última toma, tú te ves mirando a la pantalla. El enlace fue eliminado 3 días después. Pero algunos usuarios dicen que, si escribes E78 real en el buscador de ciertos sitios piratas, todavía aparece un archivo sin nombre, sin miniatura, con fecha de subida del 14 de octubre de 2025. Nadie ha logrado verlo completo. Y los pocos que lo intentaron, aseguran que, justo antes de que la imagen se corte, se escucha una voz familiar, sonriendo desde el fondo del ruido. No contaban con mi astucia. Silencio. Zumbido. Pantalla negra. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.